Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Celebramos esta charla virtual como parte de las actividades de la Asociación de Economistas de Puerto Rico durante la Semana del Economista. Mi nombre es Alba Bruguera Fabre, presidenta de la organización, y les agradezco su apoyo durante el pasado año. En la Asociación de Economistas de Puerto Rico, desde su fundación, hemos procurado mantener la profesión de economistas a través de seminarios y charlas, además de promover la discusión de temas económicos de actualidad. En esta ocasión, les traemos la charla titulada La experiencia del Bitcoin en El Salvador, que nos expone el doctor Oscar Cabrera Melgar, economista y presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESE. Para presentarles a nuestro invitado, les dejo con la doctora Marta Quiñones Domínguez, presidenta de la Junta Editora de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Agradezco a ambos por su colaboración. Adelante. Mi nombre es Marta Quiñones Domínguez, como señaló Alba, soy la presidenta de la Junta Editora, y hoy vamos a hablar de dolarización y bitcoinización, ¿verdad? Que es una palabra nueva, y esto de los bitcoins como las monedas basadas en internet nos traen unos retos, sobre todo a todos los países que manejan sus políticas monetarias. No son dinero, son dinero electrónico. Lógicamente, no tienen un respaldo de banco, y el 8 de junio El Salvador aprobó en la Asamblea Legislativa una ley que otorgaba el estatus de moneda de curso legal al Bitcoin, lo cual se implementó el 7 de septiembre del 2021. Para hablar de este tema, invitamos a el doctor Oscar Cabrera Melgar, doctor en Economía de la Universidad de Sevilla, sobresaliente cum laude, con especialidad en Economía Internacional y Economía del Desarrollo. Hizo su suficiente investigadora en la Universidad de Sevilla, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección Económicas España, licenciado en Economía de la Universidad del Salvador. Ha recibido distinciones académicas, entre las cuales podemos mencionar Economista del Año 2015 por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce del Salvador, Economista Investigador 2013 por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce El Salvador, becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, desde 1994 a 1998, y la revista Forbes de México, uno de los 3 economistas más influyentes de Centroamérica en el 2016. Actualmente es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUNDESE, como señaló Alba, y coordina el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Ha sido presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador entre el 1 de junio del 2014 al 31 de mayo del 2019. 30 años de experiencia en banca central en los ámbitos de regulación del sistema financiero, investigación económica, financiera y formulación de políticas públicas. Sus investigaciones y publicaciones se centran en las siguientes especializaciones: dolarización y bitcoinización, 2 callejones sin salida que nos va a estar hablando hoy; factores condicionantes del crecimiento del Producto Interno Bruto, la inversión y la productividad laboral y sus impactos en las estructuras socioeconómicas salvadoreñas desde una perspectiva histórica estructuralista, que en Puerto Rico nos gustaría mucho saber de este tema, ¿verdad? Productividad, transformación y empleo, políticas en el sectoriales del COVID en la crisis de El Salvador y Costa Rica, un estudio muy reciente, y Centroamérica y El Salvador en tiempos del COVID. Pactos esperados y propuestas de políticas públicas. A la Asociación de Economistas de Puerto Rico le honra tener a tan distinguido panelista. En la revista del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, Economía Inclusiva, de octubre de 2021, el doctor Cabrera escribe sobre la privatización de las emisiones de dinero público, la dolarización y cómo las élites se han apoderado del proceso, ¿verdad?, de la creación de riqueza desde diferentes ámbitos. Nos gustaría escuchar las palabras del doctor Cabrera. Queda con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Economistas de Puerto Rico, a la doctora Quiñones por esta invitación y a la doctora Fabras por la presentación. Desde El Salvador, pues un saludo a los economistas de Puerto Rico, y voy a dar paso a compartir la presentación. Para iniciar esta ponencia. Como mencionaba la doctora Quiñones, vamos a abordar 2 ópticas de la privatización del dinero, como es la dolarización y la bitcoinización, que en mi entender son 2 callejones sin salidas para economías pequeñas y abiertas,
El orden de exposición son 6 apartados. Vamos a iniciar con la privatización de la emisión del dinero público ocurrida en enero de 2001 en El Salvador con la dolarización. Luego avanzaremos con la decisión de calado monetario que inicia el 7 de septiembre de este año con el uso del Bitcoin, un criptoactivo como moneda de curso legal. Posteriormente vamos a entrar a un debate interesante sobre los sistemas de pago centralizados y descentralizados para arribar a uno de los grandes objetivos que sería para la República de El Salvador y para su población, y es crecer de manera sostenible y con igualdad de oportunidades, generar empleo digno, pero a través de la emisión de dinero público en El Salvador. Y por último, las conclusiones. Como mencionaba, las élites económicas y políticas en El Salvador han optado por eliminar el dinero como una criatura del Estado y concentrar la creación del dinero en el sistema bancario, junto a la construcción de un sistema de pagos que paradójicamente es administrado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, pero sus subsistemas son propiedad de las entidades del sistema financiero, donde el 95% de los activos son propiedad de bancos internacionales. Esto ocurrió con la dolarización a partir de enero de 2001. Luego, 20 años después, las élites de nuevo aprueban el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Es una moneda o un criptoactivo que no tiene respaldo de un banco central, sino solo la confianza de una red descentralizada. El Salvador, para ponerlo en contexto, presenta grandes brechas de desigualdad multidimensional. Un ejemplo es que los ultra ricos en el 2019 son 110 personas. De esas 110 personas presentan una riqueza de más de 8 billones de dólares, y donde una persona tiene una riqueza de casi 5.6 billones de dólares. Esas son las características de la desigualdad desde la perspectiva de ingreso. Ahora, desde la perspectiva multidimensional, también hace poco publicamos un estudio que se llama Desigualdad Multidimensional en El Salvador, junto con Oxfam y FUDESEN, que yo voy a compartir también para que lo puedan analizar. El Salvador presenta también falta de oportunidades humanas, una exclusión social, bajos niveles de productividad laboral, y esto se manifiesta en lo que hemos denominado una trampa de bajo crecimiento económico y un cambio estructural inadecuado. Las élites económicas y políticas han venido logrando construir desde finales de la década de los 80 del siglo pasado poderosos núcleos y monopolios privados, que esto dio lugar a una característica de la sociedad salvadoreña, y es la captura del Estado salvadoreño por estas élites que dieron paso a finales de los 80 a un conjunto de reformas neoliberales que vamos a revisar a continuación. Desde 1990, esas transformaciones generadas por las élites transformaron, valga la redundancia, el gran tamaño de la propiedad de la riqueza, que pasó del dominio público al privado a raíz del proceso de privatizaciones, por ejemplo, las exportaciones de café y azúcar, la privatización de la banca, las importaciones de petróleo, la producción y la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, todo el sistema de pensiones y obviamente la dolarización, ¿verdad? Entonces, la riqueza privada
ha venido creciendo de manera notable a costa de la riqueza pública y esto se ha hecho negativo. Es decir, las deudas del sector público superan a los activos. Una fotografía rápida de este catalizador de la desigualdad multidimensional en El Salvador es la evolución de los niveles de crecimiento económico. Previo a la dolarización que se dio en el 2001, la economía venía creciendo entre 1990 a 2000 a una tasa de 3.5%, niveles de renta per cápita de 2.3% y una productividad estacionaria de 0.5%. A partir del 2001, con la dolarización, hasta 2019, lo que vemos es una ralentización de todos los indicadores. El crecimiento económico cae a 2% como en promedio, la renta per cápita a 1.5 y la productividad se mantiene nula, cercana al 0.4. Las estructuras de las exportaciones, si lo vemos por el grado de complejidad, por igual en la gráfica de la derecha, a partir de la clasificación Lemmer, vemos que la estructura de las exportaciones ha continuado concentrada en exportaciones intensivas de trabajo, en agricultura, en materias primas y en productos de origen animal, forestal y cereal. Otra característica es una transformación productiva desde la manufactura, desde la agroindustria, hacia los servicios de bajo valor agregado y hacia el sector agrícola con poca innovación. Por igual, vemos que casi el 60% del empleo formal es generado por los servicios de bajo valor añadido. Es así como en El Salvador, cada 20 años se ha dado, digamos, en tiempos de crisis, auge para la experimentación monetaria. Cuando se impuso la dolarización a la sociedad salvadoreña en 2001, se argumentaba que a pesar de 7 años de inflación baja y estable, una estabilidad cambiaria de 8.75 colones por dólar, de tener grado de inversión con Moody's y un sistema financiero solvente, la economía salvadoreña pues presentaba un débil crecimiento económico. En el primer quinquenio de los 90, luego de los acuerdos de paz de finalización del conflicto armado, la economía crece 4.8, pero en el segundo quinquenio se derrumba a 2.7, junto a tasas de interés de 2 dígitos, tanto del 19% en el primer quinquenio de los 90 hasta el 16.8. En 2001 se toma la decisión de eliminar la capacidad de emitir el colón, que era la moneda, de usar la política monetaria, crediticia y cambiaria para reactivar la economía o para atenuar choques externos. Isauro Bielman, un economista, concluyó después de un análisis en 2015 que la dolarización no consiguió los resultados esperados, que eran desencadenar el crecimiento económico, desencadenar la inversión, aumentar la productividad laboral e integrarnos con los Estados Unidos de América. Lo que sucedió es que la reducción de las tasas de interés, el acceso limitado al crédito y la mayor concentración en la industria bancaria generaron pérdidas de bienestar como consecuencia de una menor financiación a la inversión pública. Esto obviamente también Alvarado y Cabrera lo confirmaron a través de un modelo stock flujo consistente y en el cual encontraron que con la dolarización hay una etapa de autodeterminación fiscal, es decir, ante un choque externo hay una política fiscal expansiva, pero esta política no logra mantenerse en el tiempo, sino que obviamente a continuación viene toda una política de austeridad fiscal y obviamente termina
la única política de demanda que le queda a la economía salvadoreña, termina renunciando de generar, de proteger el empleo. Y en ese momento, en el 2014, estos autores llegaron a la conclusión que la dolarización era un callejón sin salida para la economía salvadoreña. Con la bitcoinización de la economía, primero yo creo que es importante, bueno, realmente los criptoactivos, que son más de 9,000, quizás en este momento que estoy hablando se están creando nuevos criptoactivos, pero en suma las monedas que están basadas en internet como los bitcoin, y me centro en los bitcoin porque es el criptoactivo que ha sido definido por ley como moneda de curso legal en El Salvador, no son dinero electrónico porque no cumplen con la definición de moneda, ya que no es emitida o autorizada por un banco central o gobierno. Y además no son ampliamente aceptadas como un medio de intercambio. Entonces los activos criptográficos no dan lugar a una reclamación sobre un emisor porque no califican como activos financieros. Por ejemplo, en un documento del Fondo Monetario, reconocen que para registrar los criptoactivos en la balanza de pagos, se tiene que registrar como otras mercancías. El Bitcoin realmente no cumple las funciones del dinero, que son tres, todos conocemos: ser medio de pago, ser depósito de valor y ser unidad de cuenta. Primero, el Bitcoin no es universalmente aceptado por todos los individuos. En El Salvador, la última encuesta desarrollada por un tanque de pensamiento FUSADES sostiene que después de implementada la dolarización, apenas un 20% de la población lo ha usado. No es depósito de valor porque, digamos, sus características de durabilidad o permanencia en el tiempo que permitan el ahorro no se cumple. Es decir, $100 en septiembre, digamos, el equivalente Bitcoin, no permanecen en diciembre. Y ser unidad de cuenta, pues eso significa que debe ser una unidad de medida en la que los precios de los bienes y servicios tienen que ser representados, ¿verdad? Estos criptoactivos, como mencionábamos, una característica es la volatilidad. Por ejemplo, el Bitcoin entre el 12 de abril al 8 de junio cayó 49.79, al 28 de septiembre en un mes había caído 10.7 y al 10 de octubre la cotización del precio del Bitcoin respecto al dólar había crecido un 24.9. En El Salvador su aceptación es, digamos, limitada. Hay un economista, Taleb, que sostiene que el Bitcoin, aparte de ser un criptoactivo especulativo, no puede ser un depósito de valor ni en el corto ni en el largo plazo. Y él menciona que el valor esperado realmente no es superior a cero. Y él esto lo menciona en el sentido que uno no puede esperar un asiento de libro en un libro mayor que requiera un mantenimiento activo por parte de personas interesadas para mantener su presencia física. Una condición, dice él, para el valor monetario durante cualquier periodo de tiempo, y por supuesto no estamos seguros de los intereses ni de la mentalidad ni las preferencias de las generaciones futuras. Es decir, el oro y la plata van a mantener su presencia física en el tiempo, ¿verdad? Mientras que el Bitcoin depende de esta red de mineros y de sus nodos y de de la propia internet, ¿verdad? Entonces creo que esto es importante. A pesar de toda esta argumentación contundente, el 8 de junio El Salvador aprueba en la Asamblea Legislativa una ley que otorgaba el estatus de moneda de curso legal al Bitcoin. Esta se implementa el 7 de septiembre.
Algunos artículos que yo creo que vale la pena destacar son el artículo 1 y 7, en donde al Bitcoin se le da la función como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y también, digamos, obliga a que los comercios acepten el Bitcoin para las transacciones. Otro elemento que sí vale la pena mencionar es el artículo 4, donde a partir del 7 de septiembre el pago de impuestos va a ser pagado en Bitcoin. Esto significa que la hacienda pública va a tener un notable impacto en sus ingresos tributarios por la elevada fluctuación de la cotización del Bitcoin respecto al dólar. Esto obviamente va a afectar sus proyecciones de ingresos totales, gastos totales y de déficit fiscal. Y también todos los sistemas contables van a estar denominados en dólares. Eso implica costos de actualización de los sistemas informáticos para las empresas. A su vez, hay otros artículos donde se le insta al Comité de Normas del Banco Central, que es el regulador, para emitir la normativa dentro del plazo de 90 días. A la fecha, el Comité de Normas solo ha emitido 2 normativas al respecto y, por cierto, una normativa muy inadecuada para cautelar el lavado de dinero y activos y el combate al terrorismo. El artículo 14 nos menciona la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador, un banco público, donde se está garantizando la convertibilidad automática entre el Bitcoin y el dólar americano. Es decir, son alrededor de 150 millones que se destinan en un momento en donde El Salvador y todos los países del mundo estamos sufriendo la pandemia del COVID-19. Vale la pena mencionarles que una de las decisiones del actual gobierno fue sustraer 44 millones que habían sido aprobados por la Asamblea para paliar los impactos del COVID en el presupuesto de salud y también en el presupuesto de educación, para destinarlos a estos gastos de implementación del uso de una plataforma o apps denominada Chivo, que así se llama la billetera. Ahora, lo importante es si los criptoactivos pueden apoyar la formulación de políticas públicas de economías pequeñas y abiertas, como es el caso de El Salvador. Por un lado, vemos que la oferta de Bitcoin es fija. Esto es una desventaja para los formuladores de política. El Salvador requiere una moneda donde pueda sobrellevar una expansión masiva de la oferta monetaria cuando las circunstancias así lo demandan, como es el caso de las recesiones ocurridas en 2009 y la actual originada por la pandemia. No puede haber un prestamista de última instancia o un creador de mercado de último recurso, dado que las criptoactivos son descentralizados. Incluso Nouriel Roubini menciona que se puede cuestionar este carácter deflacionario, dado que en su opinión hay 3 ramas de que se está creando Bitcoin: Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Gold y cientos de otras criptomonedas que se están inventando. Al mismo tiempo, roban la credibilidad de los bancos centrales con lo que se llaman las monedas estables, ¿verdad? Entonces, están creando una oferta monetaria y están devaluándola, en opinión de él, a un ritmo mucho más rápido que cualquier banco central. Las élites económicas tradicionales en El Salvador, que dolarizaron, se han adaptado y han adoptado la iniciativa de implantar el Bitcoin como moneda de curso legal, aprobada por una naciente élite empresarial que controla el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de los sistemas de pago, creo que esto es muy importante. Los sistemas de pago son un conjunto de instrumentos, procesos, canales de transferencia de fondos. Estos sistemas de pagos en El Salvador tienen una base legal, como por ejemplo el Tratado sobre Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana,
la ley orgánica del Banco Central de Reserva, un conjunto de reglamentos instructivo o instrucciones emitidas por el Consejo Directivo del Banco Central, también contratos con agentes privados y convenios. Y esta es una fotografía del sistema de pagos, donde vemos el sistema LBTR, que es el sistema de liquidación bruta en tiempo real, que es administrado por el Banco Central, pero a este se le agregan una serie de subsistemas que son de naturaleza privada, como la liquidación de valores, como el sistema de interconexión regional, como los pagos móviles, como la cámara de compensación automatizada, el sistema de mensajería interbancaria internacional como el SWIFT, y digamos, este se interconecta también con el sistema de la Reserva Federal. Una estadística rápida de cómo son las operaciones de pago. Dejo algunas estadísticas. En suma, en El Salvador, en el 2020, las operaciones fueron alrededor de 97.210 millones. Es decir, esto sería, digamos, casi el Producto Interno Bruto del año multiplicado por 4.5 veces más. Las operaciones diarias fueron 261 millones. ¿Cómo funciona el Banco Central en su hoja de balance y el sistema bancario en cuanto a el uso del dólar en billetes, monedas o dinero electrónico, como la banca electrónica, las cuentas simplificadas y las billeteras electrónicas antes de la bitcoinización? De nuevo, el sistema bancario tiene el monopolio de la provisión a través de sus pasivos, de dar el dinero en el sentido amplio, que sería en la parte de los depósitos del sistema bancario, y también del uso de las billeteras electrónicas o de las apps a través de los depósitos que tienen las empresas o los hogares salvadoreños, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este sistema de pago centralizado, administrado por el Banco Central, pero que es un monopolio del sistema privado en el otorgamiento de los dólares y en el uso también de los depósitos. Una de las grandes críticas que se hace al dinero emitido por los bancos centrales es que son los causantes de la inflación. Esto no es del todo correcto, dado gran parte del dinero en la economía moderna, quienes lo imprimen son los bancos comerciales, al conceder préstamos, creando depósitos que representan el 84% del M2 y el 96% del M3 en Estados Unidos. Para el caso de El Salvador, representan el 95% del M3. Entonces, esa acción de prestar es lo que crean los depósitos o el dinero bancario, el cual se transfiere de manera digital de un banco a otro. Esta estadística lo que nos da es la composición de los agregados monetarios en la lámina derecha, en donde de nuevo se viene a demostrar que los billetes y monedas en poder del público pues representan una mínima parte de la oferta monetaria. Y por otro lado, la creación de dinero bancario por los bancos públicos en El Salvador pues obviamente ha sido alrededor del 11%. ¿Cuáles son una de las fortalezas que tienen los sistemas de pago centralizados que son administrados por los bancos centrales? Ejemplo, la Reserva Federal. Bueno, primero es el cumplimiento de los marcos legales y normativos, tanto nacionales como internacionales, para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude cibernético. Y otro es el monitoreo de una transacción donde a partir de la debida diligencia lo desarrollan las entidades del sistema financiero a partir de la política Conoce a tu cliente. Hay grandes esfuerzos de las unidades de cumplimiento de las entidades bancarias para garantizar el origen lícito de las transacciones y pues prevenir el financiamiento del terrorismo y el fraude cibernético. Otro elemento importante es que las empresas y los hogares pues
desarrollan sus transacciones en un sistema de pagos que cumple los marcos legales de lavado de dinero y activos. En cuanto al sistema de pago descentralizado, que sería el caso de los sistemas de pago utilizando tecnología blockchains, como es el caso del Bitcoin, hemos dicho que un criptoactivo es dinero virtual o digital que toma la forma de token o de monedas. Se basa en la tecnología de libro mayor de registros distribuidos, como son las cadenas de bloques, para crear una base de datos que se mantiene a través de una red. En este ejemplo tenemos un proceso de transacción entre un cliente y un comerciante. En el punto 1 vemos que el consumidor opta por realizar el pago en Bitcoin, ingresa la dirección de Bitcoin del destinatario. Esto es similar a un número de cuenta bancaria en una transferencia bancaria y el número de Bitcoin para enviar usando la interfaz de la billetera digital. Uno puede pensar este paso como el equivalente a la terminal de pagos del comerciante, como en El Salvador se les denominan POS, que prepara la información de pago en una transacción con tarjeta. Para los pagos en la tienda con Bitcoin, pues obviamente los comerciantes a menudo escanean sus artículos y luego crean un código QR que pueden escanear en su billetera digital, en su teléfono, llenando automáticamente la cantidad a pagar y la dirección del comerciante. La billetera luego envía esta información a la red utilizando su clave privada para firmar digitalmente la transacción. La firma digital es de alguna manera similar a un cliente que ingresa su código PIN o firma el recibo en una transacción con tarjetas. Su propósito no es más que probar la propiedad del remitente de los fondos. Algunos nodos van a recibir la transacción antes de transferir los detalles a otros nodos. Y en pocos segundos, de hecho, una de las grandes debilidades que tiene el sistema Bitcoin es que tarda aproximadamente 10 minutos. Todos los nodos pueden verificar de forma independiente la transacción y verificar que realmente tienen los Bitcoin que desea enviar y que aún no los ha enviado previamente. Entonces, los pasos 1, 2 y 3 son similares a los pasos de autorización en los pagos con tarjeta. Los mineros van a recopilar las transacciones en un lote y comenzarán a tratar de resolver un problema computacionalmente intensivo. El primero en resolver el problema, pues notifica a la red que lo ha finalizado. Todos los nodos pueden comprobar fácilmente si el minero está diciendo la verdad. Esto significa que un bloque se agrega a la cadena de bloques, que es el punto quinto. El quinto paso es similar a la fase de liquidación en una transacción con tarjeta, ya que es donde el dinero realmente cambia de propiedad. Y los mineros que verifican y agregan las transacciones a la cadena de bloques van a recibir una tarifa de minero de Bitcoin. Esta tarifa no se destina al servicio de pago, sino que se otorga para recompensar a los mineros por el trabajo realizado por la verificación y autenticación. Todas las billeteras electrónicas incluyen un suplemento Bitcoin minero en todas las transacciones salientes. Entonces la billetera debe de garantizar, digamos, ese servicio, ¿verdad? Una vez que el bloque que contiene la transacción se agrega a la cadena de bloques y se registra en el libro mayor distribuido, la billetera del comerciante verá el pago confirmado. Entonces, creo que estos elementos son fundamentales. Lastimosamente, la red Bitcoin tiene, por un lado, unas debilidades como es el tiempo, que son 10 minutos, comparado con una red Visa que desarrolla 56,000 transacciones por minuto. La red Bitcoin, el número es muy bajo, casi alrededor de 10 transacciones. Y por eso, en el caso salvadoreño, la billetera Chivo está utilizando otra red para pagos menores, que es la red Lightning, ¿verdad? Que es mucho más rápida.
En cuanto al apartado de crecimiento inclusivo y pleno empleo, ¿cuáles han sido los retos en los sistemas de pago administrados por los bancos centrales? Bueno, de hecho, la creciente atención con la creación de dinero descentralizado es un llamado de atención. Sin embargo, estos criptoactivos se utilizan para facilitar el lavado de dinero, ataques de ransomware y otros delitos financieros. Otro elemento que vale la pena abordar es que en el caso salvadoreño, el financiamiento del poder de mercado ha agravado los elevados costos de los servicios de pago en los sistemas de pago centralizados. Por ejemplo, las altas tarifas de los comerciantes o que pagan los comerciantes y consumidores cuando pagan con tarjetas de crédito y débito. Por ejemplo, los comerciantes en promedio en El Salvador tienen que pagar el 4.9 del valor de una transacción en la red de comercios afiliados, y los hogares y las empresas que tienen estas tarjetas pagan el 3.6% del valor de la transacción, a pesar de la caída de los precios de los equipos en las redes de pago, ¿verdad? Que ya son costos hundidos. También hay barreras a la entrada entre las mismas redes de pago, y esto obviamente ha generado que la inclusión financiera sea muy baja. Solo el 33% de la población salvadoreña tiene una cuenta bancaria. Otro elemento a nivel mundial es la entrada de grandes empresas tecnológicas en los servicios de pago y en los servicios financieros. Solo para citar China, WeChat y Alipay representan el 94% de los pagos móviles. Los bancos centrales han empezado a emitir moneda electrónica. Es una forma de dinero digital denominado en la unidad de cuenta nacional, que es un pasivo directo del Banco Central. Esta emisión por parte de los bancos centrales de monedas electrónicas puede diseñarse para su uso entre intermediarios financieros, que entonces diríamos monedas electrónicas al por mayor, o para la economía en general, que serían monedas al por menor. La última encuesta del Banco de Pagos de Basilea menciona que bancos centrales en 65 países están empezando a desarrollar estos proyectos, y alrededor del 86% ya han desarrollado las primeras investigaciones sobre monedas digitales. Ya los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, bueno, ahí cito algunos, han revelado ya sus planes de emitir moneda electrónica. China ya ha emitido su moneda, el yuan digital, en 4 regiones: Shenzhen, Xiong'an, Chengdu y Suzhou, y también algunos bancos centrales que ya están emitiendo en el Caribe. ¿Cuál es la lección que le queda a El Salvador por las crisis financieras y la del COVID? Bueno, primero, que fue una mala decisión dolarizar, el haber removido las políticas de demanda para poder hacerle frente a estas crisis, y dado que se ha implementado una política fiscal austera basada en una ley de responsabilidad fiscal, y esto también generó impactos negativos en las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Es claro que una economía dolarizada, digamos, es más propensa a las crisis en periodos de depresión mundial ante la ausencia de política de demanda. Esta gráfica lo que nos manifiesta son las 2 recesiones últimas que ha sufrido la economía salvadoreña, y en la cual hemos puesto un valor 100 al último trimestre antes de la recesión, que sería el cuarto trimestre de 2008 y de 2019. Las 2 recesiones están manifestando que la economía no tiene herramientas para capear estos impactos negativos, y aunque ha sido más virulenta la recesión del 2009, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre, pero ambas han convergido en el resto de periodos.
Nuestra propuesta en este estudio es democratizar el dinero con monedas electrónicas que sean emitidas por el Banco Central de El Salvador. Mencionaba yo que los sistemas de pago con tarjeta, las cuentas simplificadas, el dinero, el sistema de mensajería internacional SWIFT, los sistemas de negociación y custodia son privadas. Mencionaba también que la creación del dinero es eminentemente privada, el 90% es bancos privados, por lo que necesitamos ponerle fin al monopolio de los banqueros sobre los pagos, sobre la creación de dinero. Y la propuesta es que al Banco Central de Reserva de El Salvador se le renueve las facultades legales para emitir monedas digitales, favoreciendo esta democratización, a través de otorgar automáticamente a cada residente una cuenta digital, un PIN. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si nos vamos a esta lámina, que el Banco Central directamente emita billeteras digitales de un solo hasta la población y hasta las empresas, que no pase a través del sistema bancario, y el sistema bancario que compita a través de sus apps de cuentas simplificadas de banca electrónica con el Banco Central. Esto va a venir a reducir esos costos que mencionaba, las tasas de intercambio, las tasas de redescuento. Para ir concluyendo esta presentación, pues en El Salvador cada 20 años estamos teniendo en las crisis auge de experimentación monetaria. Mencionábamos las élites piensan que los problemas estructurales de la economía salvadoreña no se resuelven en base a consenso de la sociedad, no se resuelven basado en tener una moneda propia, sino que por el contrario se tomó la decisión de dolarizar y ahora bitcoinizar. Los problemas estructurales de la economía persisten y se han exacerbado con el COVID-19 y van a continuar exacerbándose con el uso del Bitcoin, como es una economía pequeña y abierta que no tiene política de demanda, una inadecuada transformación productiva, bajos niveles de productividad y complejidad, así como un conjunto de valores, de normas, de prácticas y estructuras que están perpetuando la discriminación y la intolerancia, especialmente la discriminación contra la mujer, contra la población LGTBI, con los grupos nativos, los pueblos originarios y a los jóvenes, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar a un pacto nacional por la desigualdad, pero que también conlleve el uso de nuestra propia moneda, ¿verdad? Entonces, recomiendo de nuevo restablecer esas funciones al Banco Central para crear, pues, una moneda propia que desencadene el crecimiento inclusivo y que obviamente genere empleo digno. Con esto yo finalizaría mi presentación. Les dejo la bibliografía consultada y doy paso a quitar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Dos cositas quiero que pueda ampliar un poquito sobre la captura del Estado, ¿verdad? Esa captura que se está dando de las élites y cómo la teoría de la circulación del dinero aplica a El Salvador. Sí, bueno, primero, como yo les mencionaba, en el caso salvadoreño, una de las formas de la captura del Estado es que todos los marcos legales, todas las leyes que se han desarrollado desde la creación de El Salvador como Estado-nación y sobre todo a partir de la década de los 90, han primado a que la riqueza pública vaya a manos de la riqueza privada, ¿verdad? Mencionaba pues anteriormente cómo, digamos, las privatizaciones dieron pie a que la banca fuera privatizada a precios por debajo del valor accionario. También las exportaciones de café, la producción y distribución de energía, las telecomunicaciones, en fin, eso ha hecho
que la participación en el ingreso nacional de apenas el 10% de los individuos con mayores ingresos, que es el decil superior, entre 2000 y 2019 están obteniendo el 48% del ingreso nacional. No en balde, junto con América Latina, obtenemos que América Latina es la segunda región más desigual del mundo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las políticas han primado por esas grandes élites. La política fiscal se ha financiado a través de impuestos indirectos que gravan el consumo, que gravan los salarios, y no disponemos de una progresividad en la política fiscal a través de impuestos a la riqueza, a través de impuestos que obviamente graven, digamos, a las, por ejemplo, a las herencias, a las sucesiones y a las donaciones. Otro elemento respecto a su segunda pregunta, yo creo que es importante mencionar que a nivel mundial parece ser que el debate entre el dinero creado por los bancos centrales y los criptoactivos es un debate entre economistas e informáticos, pero realmente no es ese el problema. El problema es el poco conocimiento por parte de estos informáticos de qué es dinero realmente. Hay dos visiones en el mundo. Una es una visión metalista, que es la del mainstream, en donde se cree que el dinero tiene que estar respaldado por un bien escaso como el petróleo, como el oro, como la plata, o ahora con los criptoactivos. Pero de hecho hay otra visión que es la visión chartalist, en donde realmente el dinero es una criatura del Estado. Desde el momento que el dinero sirve para pagar las deudas del Estado, se transforma, digamos, en un dinero y no por la representación de un bien escaso. En cuanto a la velocidad de circulación del dinero, para una economía como la nuestra va a ser muy difícil poderla calcular ahora con el uso del Bitcoin. Si ya tuvimos graves problemas para calcularlo con el dólar entre 2001 a 2019, hoy va a generar más impredictibilidad. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Lo que nosotros esperamos es que la población va a seguir utilizando el dólar como moneda de curso legal. En estos primeros días lo que hemos visto que a pesar que el gobierno haya regalado $30, el equivalente en Bitcoin, para usar la billetera Chivo, la población lo que ha hecho es sacar el dinero de la billetera, convertirla a dólares y pues gastarlo, y ha dejado las billeteras en desuso. Entonces, de hecho, esta implementación de la billetera lo que nos está diciendo es lo que menciona la ley de Gresham, y es que a la larga, pues, digamos, el Bitcoin va a ser su utilización muy poca, ¿verdad? Incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario sostienen que el uso del Bitcoin no va a sobrepasar de un 20%. Ahora, quienes se les facilita el lavado de dinero y activos son los hogares de mayores niveles de ingresos. Quienes se les facilita la evasión fiscal son a los hogares de mayores niveles de ingresos. Gracias. Así que les agradezco a ambos por su tiempo y muchas gracias, y por favor sigan conectándose con la Asociación de Economistas de Puerto Rico.